que los gobiernos debieran dar es ese. Un momentico, si tu religión pues tiene como objetivo adorar a Dios, ¿por qué vienes a inmiscuirte con el gobierno? ¿Por qué vienes a pasar decretos religiosos? ¿Acaso no tienes tú el poder sobrenatural de Dios? ¿Acaso no tienes al Espíritu Santo? ¿Por qué no impartes el Espíritu Santo en tu iglesia y nos muestras que en tu iglesia hay personas buenas porque están ungidas con el Espíritu Santo? Pero plop, a verlas, no aparecen, ¿verdad, hermanos? Porque lo que vemos en la sociedad es una desmoralización que va como una bola de nieve y es el fracaso del cristianismo en apostasía. Este falso cristianismo de este Dios trinitario fracasado que no puede lograr el resurgir moral de la sociedad a través de su poder sobrenatural, sino que necesita que el César lo ayude. Plop. Hermanos, es de locos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que termina ocurriendo es que el gobierno, al obedecer a estos líderes religiosos, desata una persecución en contra de todo aquel que no obedezca a la religión fanática. Y entonces termina declarando como fanáticos radicalizados a aquellos que pacíficamente adoran a Dios en espíritu y en verdad. Fue lo que vimos en la crisis que Jesús vivió con los apóstoles, siendo perseguido por los fariseos y saduceos, cuyo interés era derrotar al imperio romano, pero que terminaban persiguiendo a quienes no tenían ningún interés ni de derrotar al imperio romano, ni a los saduceos, ni fariseos, ni a nadie. Simplemente esparcir el cristianismo de forma pacífica. Hermanos, es de locos. Entonces, de esta manera el Estado termina considerando válido limitar la libertad de conciencia de los individuos, porque ahora resultaría que el ejercicio libre de la religión viene a ser un riesgo para la vida de los demás. Es una agenda que la vimos muy clara en el 2020, porque se usaba el tema de la vida. Un momentico, la vida está en riesgo y la vida está por encima de cualquier derecho humano, inclusive sobre tu libertad de conciencia. Tú no tienes derecho a hacer lo que te dé la gana o a creer en lo que te dé la gana. Tienes que creer en lo que yo diga porque mi vida está en riesgo. Pero resulta que todo era una tremenda manipulación, mezclando verdades y mentiras, de la que no voy a hablar más porque si no en este video duraría como 3 días hablando. Entonces, hermanos, estos son los sofismas que se despliegan ante nosotros cuando se nos trata de hacer creer que la religión que no es aprobada por el Estado es declarada como peligrosa para la sociedad. Un momentico, es que esa religión que es aprobada por el Estado es la peligrosa, esa es la radical. Hermanos, es de locos. Miremos entonces este otro caso, en el cual el ser humano aplica como solución a un problema la misma causa del problema. Es que el problema ha sido siempre ese, que siempre se busca unificar a la iglesia y al Estado. Eso trae violencia, trae persecución, trae una sociedad desmoralizada. ¿Y luego qué hacen? Bueno, vamos a unir a la iglesia y al Estado. Pero es que eso es lo que ha traído la desmoralización. Plop. Luego el senador Blair dice, en cuanto al pacto social del que se habla, no se concede que sea un asunto de acuerdo personal e individual. La sociedad existe completamente independiente de la voluntad de aquellos que entran en ella. Es cierto de nuevo en parte, hermanos. La mayoría de personas nacen en una sociedad que ya está conformada, con sus leyes ya establecidas. Nadie tiene derecho ahora a decir, a mí no me gusta tal o cual ley. Sin embargo, pues ya te toca obedecer la ley. La mayoría de ciudadanos pues han decidido constituir una forma de gobierno. Nadie ahora tiene derecho a decir que no me gusta la forma de gobierno. La palabra de Dios, sin embargo, nos revela claramente que tenemos siempre que obedecer al gobierno, pero primero obedecer a Dios. Leamos en Hechos capítulo 5 versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces sí, el ser humano nace en una sociedad, en un gobierno ya formado. Le es necesario obedecer las leyes del gobierno, pero primero
le es necesario obedecer las leyes de Dios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el aborto es una ley que dice que debes matar al bebé en el vientre materno cuando te dé la gana. Y esa ley es lo que tenemos hoy en día en la sociedad, pero es una ley opuesta a la ley de Dios. Entonces, ¿qué decides tú? Pues primero decides obedecer la ley de Dios, ¿ok? Lo mismo con la eutanasia. Imagínate pues que tú eres médico y que le tienes que aplicar la eutanasia a alguien. Un momentico, ¿ok? Yo primero obedezco la ley de Dios y luego obedezco la ley del gobierno. Y si la ley del gobierno está en contravía con la ley de Dios, pues lo lamento, pero primero voy a obedecer la ley de Dios. Entonces tu jefe te va a decir, pues yo soy el que mando aquí, ¿sabes? Yo soy el que digo qué es lo que ocurre y lo que no ocurre y lo que tú vas a hacer y lo que no vas a hacer. Y si no lo haces, entonces no te pago. Pues ahí es donde se supone que el gobierno debería permitir que cada ser humano ejerza su religión libre y espontáneamente, sin que el Estado tenga que imponerse sobre ese ser humano. Porque es como bastante injusto. Tú eres una persona obediente al gobierno, pero ahora al gobierno se le ocurre pasar leyes contrarias a Dios. Es decir, es algo bastante injusto. Y por supuesto nadie debería ser expulsado de su trabajo por tratar de hacer lo correcto. Porque aquí el asunto se reduce básicamente a eso. ¿Quién tiene la razón? ¿La tiene el César o la tiene Dios? Pues obviamente la tiene Dios. ¿O es que nadie entiende lo que significa no matar? Es un asunto bastante simple. No matar es no quites la vida. Es así de sencillo. Y el gobierno tendría que entenderlo de la misma manera. Entonces vemos, hermanos, que un grupo de individuos sí puede formar un gobierno y es totalmente aceptable a Dios que lo forme. Es totalmente aceptable a Dios que se pasen leyes para que haya orden en ese gobierno o en ese país. Lo que no es aceptable a Dios es que ese gobierno trate de inmiscuirse en las leyes de Dios o trate de pasar leyes contrarias a Dios, aun y si se mostrara ese gobierno como un gobierno que es afín a Dios. Viene en nombre de Dios, viene en nombre del cristianismo, como ahora lo hace Donald Trump, pero empieza a pasar leyes contrarias a Dios. Un momento, pues así no es la cosa. Como ya hemos visto, la ley del faraón de matar a todo niño varón no era una ley legítima. Por tanto, las parteras, Cifra y Fua, no la obedecieron, ¿ok? Sin embargo, las parteras no estaban en contra de la autoridad del faraón. Es algo que es importante que lo dejes en claro cuando tengas ese tipo de situaciones. Tú no estás en contra de la autoridad, pero no puedes obedecer una ley que es contraria a la ley de Dios. Y por tanto, las parteras decidieron obedecerle mejor a Dios y no al hombre, aunque estuvieran bajo un riesgo, el riesgo de recibir una condena, o aún cuando ellas gustosamente estaban sometidas bajo el gobierno de Faraón, no lo estaban desautorizando, estaban simplemente obedeciendo primero a Dios y luego al César. Leamos ahora la respuesta de A.T. Jones. De todos los hombres del mundo, los estadounidenses deberían ser los últimos en negar la teoría del pacto social del gobierno civil. A bordo del Mayflower, antes de que los padres peregrinos pusieran un pie en esas costas, se escribió lo siguiente: en el nombre de Dios, amén, nosotros cuyos nombres están suscritos, leales súbditos de nuestro temido soberano el señor Rey Jaime, por la gracia de Dios de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, Rey, defensor de la fe, etc., habiendo emprendido, para la gloria de Dios, el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro Rey y país, un viaje para plantar la primera colonia en las partes del norte de Virginia, por la presente, solemnemente y mutuamente, en la presencia de Dios y de unos a otros, nos comprometemos y combinamos en un cuerpo civil político para nuestro mejor ordenamiento y preservación y para el fomento de los fines mencionados. En virtud de esto, promulgamos, constituimos y formamos tales leyes justas e igualitarias, ordenanzas, actos, constituciones y oficiales,
de vez en cuando, como se consideren más apropiadas y convenientes para el bien general de la colonia, a las cuales prometemos toda debida sumisión y obediencia. Es un mensaje bastante contundente. Los primeros cristianos peregrinos no eran anárquicos. Ellos llegaron a Estados Unidos con la intención de formar un gobierno y de ser leales a ese gobierno. Es decir, no eran antigobierno. A pesar de que venían huyendo del gobierno tiránico de la Iglesia Católica en Europa, ¿ok? Es decir, venían huyendo de una persecución religiosa, los llamaban herejes, antigobierno, conspiranoicos, en fin. Y no era nada de eso. Estaban de acuerdo con los reyes, pero no estaban de acuerdo era con la Iglesia Católica. Se fueron para Estados Unidos y su intención ahora sí era formar un gobierno y ser respetuosos a las leyes de ese gobierno, pero que les permitiera adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin que tuvieran que ser obligados a obedecer los dogmas del Papa de Roma. ¿Ok? Entonces, si esos peregrinos eran buenos ciudadanos, porque yo leo eso y veo a un buen ciudadano, la pregunta es, ¿por qué eran perseguidos por la Iglesia Católica en Europa? ¿Verdad, hermanos? Es de locos. No fue por su desobediencia al Estado, sino porque esa religión siempre quiere estar dominando sobre el Estado y termina siempre en la guerra y termina en el caos y en la anarquía, y luego acusa a aquel que no se someta a esa religión de ser una persona que quiere la guerra, el caos y la anarquía. Es de locos. Entonces, la historia comprueba, hermanos, que la teocracia católica europea terminó llevando a Europa a un colapso terrible y no a una restauración moral como se nos hace creer hoy en día. Que un cristiano que recibe órdenes religiosas por el Estado va a tener un resurgimiento moral. No, hermanos, antes por el contrario, las personas en la Edad Media se fueron desmoralizando cada vez más y más con el paso de los siglos, al punto de que se desató un periodo de anarquía nunca antes visto, conocido como el reinado del terror, Plop. Entonces esto es prueba de que toda religión que busca dominar sobre el Estado, antes de mejorar la moralidad, lo que hace es desatar la inmoralidad en la sociedad con más fuerza y con más ímpetu de cómo lo hacía cuando predicaba sin estar tratando de influir sobre el Estado. Lo que nos dice la palabra entonces es claro. La unión de iglesia y Estado no solo lleva a la nación a guerras externas, sino también a guerras internas. Tremendo, hermanos. A medida que vemos al presidente Trump pasando decretos religiosos, ¿hemos de dudar que para Estados Unidos viene una guerra civil, hermanos? No. Viene violencia para esa nación, viene guerra. Ahora, ¿por qué la unión de iglesia y Estado trae tanta inmoralidad a una sociedad? ¿Verdad, hermanos? Cualquiera se haría esa pregunta, pero ¿por qué, Cusatón? Se supondría que debería ser todo lo contrario. El problema se presenta cuando una sociedad se empieza a llenar de individuos que guardan los mandamientos de Dios, no por la conciencia o por la fe, es decir, sinceramente o voluntariamente, porque han decidido someterse a la ley de Dios a través de una convicción individual, porque el Espíritu Santo de Jesús los ha llevado a eso a través de las prédicas